Es un placer saludar a la congresista Catherine Jubinao. Ella pertenece a la Alianza Verde. Doña Catherine, bienvenida a 6 AM de Caracol. Muy buenos días, Julio. Muy complacida con tu invitación. Un saludo a los oyentes. Es un placer siempre tenerla en este programa. Y saludo a Simón Molina. Él pertenece al colectivo Creemos, que lidera el grupo del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Don Simón, bienvenido a 6 AM de Caracol. Julio, un saludo muy especial, un saludo para Katy y por supuesto para todos los oyentes. Pues doña Catherine, se está hablando de purga ideológica. Hay varios ejemplos, pero el último ha impactado mucho, el de una mujer absolutamente brillante y preparada para un cargo de la mayor relevancia e importancia, pero es un cargo dentro de un gremio, es decir, que el gobierno comienza a mostrar su influencia con los gremios. Estaría pasando lo mismo con el presidente de la ANDI, pero pasó con otro funcionario que iba para Planeación Nacional, tremendamente preparado, o sea, de las mejores calificaciones. Y así le podía dar otros ejemplos de episodios que están sucediendo y que ya entran en el paraguas de lo que se conoce como la purga ideológica. Es decir, personas que en el pasado tuvieron opiniones, que están relacionadas con personas que han sido muy críticas del gobierno, con declarados enemigos del presidente de la República, relacionados con expresidentes que pues han tenido también diferencias muy grandes. Yo quisiera conocer su opinión de este escenario que para algunas personas pues comienza a crear un poco de preocupación de privarnos de gente muy buena por cuenta de su ideología. Doña Catherine, ¿cuál es su opinión? Pues Julio, vea, yo creo que eran los tiempos de la Unión Soviética en donde veíamos purgas por razones ideológicas o morales y aquí es totalmente desconcertante que quienes se dicen demócratas, inclusive quienes se dicen libertarios, estén en esta misma tarea. Yo le tengo que decir, quienes no votamos por el señor Abelardo de la Espriella, el presidente, pero también quienes votaron por él, están muy desconcertados por las contradicciones entre lo que dijeron en campaña frente a los temas del mérito, de que iban a gobernar con los mejores, inclusive abrieron una búsqueda o un banco de talentos y lo que están haciendo ahora. Hay por lo menos 4 casos, Julio. No solamente el de la doctora Carolina Soto, está, como usted dice, el del doctor Carlos Sepúlveda, que lo desnombraron del Departamento Nacional de Planeación, y está ahora también Hanna Escobar, que la habían nombrado como directora de medicamentos y tecnologías en el Ministerio de Salud y también la desnombraron. En el caso de Carolina, a mí me parece gravísimo por lo menos 2 cosas. Lo primero es que una mujer no la tienen que evaluar por lo que haga su esposo Julio. Y aquí hay claramente un tema con su esposo, que es Alejandro Gaviria, que trabajó con el gobierno Petro, pero también hay que decir que luego se volvió uno de los principales críticos del gobierno Petro. Pero hay una segunda consideración. Lo que pasó con la doctora Carolina Soto y el gremio de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Julio, es un ataque directo al sector privado. Y esto a mí me parece gravísimo, porque si las empresas en Colombia van a necesitar un beneplácito ideológico de la Casa de Nariño para operar, aquí está en riesgo el libre mercado, aquí está en riesgo el sistema capitalista, aquí está en riesgo la democracia. Y hay que decirle a los gremios, ustedes no tienen por qué tener miedo. Los gremios no tienen por qué arrodillarse a ningún gobierno. Los gremios no tienen por qué ser presionados por ningún gobierno, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. El Congreso, de hecho, está para defender todos los intereses en una sociedad, inclusive también a los gremios. O sea, aquí los gremios tienen que pararse duro, tienen que defender a sus afiliados, tienen que defender realmente al sector privado y no pueden dejarse imponer de ningún gobierno, ni a quién ponen de presidente, ni cómo actúan, ni qué dicen, Julio. Entonces, me parece de la mayor gravedad y yo termino con esto. Yo no soy una congresista de oposición. Esto para que la gente no arranque a decir que es que estamos empezando a molestar, porque sí, porque no y porque también. Yo no soy una congresista de oposición frente a este gobierno, soy una congresista independiente que está muy dispuesta a apoyar lo que sea bueno para el país, pero que también va a alzar su voz cuando el gobierno la empiece a embarrar. Y a mí esto me parece de la mayor gravedad y es una contradicción enorme, sobre todo
si también vemos, por ejemplo, el caso de Ecopetrol? Tanto que hablaron de que Petro estaba poniendo a sus amigos, a activistas, a bodegueros, a trolls, y ahora resulta que el nuevo gobierno descarta a la gente buena por criterios ideológicos y por puro sectarismo político, y en cambio sí pone a los amigotes de campaña. Don Simón, ¿será que el gobierno está cruzando una línea que podría afectar su credibilidad con esta purga ideológica? Julio, no, yo creo que realmente el gobierno tiene la potestad y el presidente de trabajar con las personas que le generen confianza. Por eso en lo público existen los cargos de libre nombramiento y remoción, porque en esos cargos el gobierno debe estar rodeado de personas que compartan el mismo propósito, que piensen de la misma manera y que representen realmente a los a una visión de país que el gobierno le quiere imprimir. Así que a mí sí me parece bien que el gobierno pues nombre personas con las que se sienta cómoda en los diferentes cargos, y mucho más en un sector como el sector de la salud, que fue destruido por la ideología del gobierno Petro, que fue atacado, un sistema que terminó en cuidados intensivos, y por supuesto donde el presidente tiene que tener personas de mucha confianza que compartan su visión sobre lo que hay que hacer en el sector, que le generen mucha confianza. Y yo creo que pues de más de 280 nombramientos que ha hecho, el gobierno ha tenido que rectificar en 3 o 4, y por supuesto a mí me parece bien que lo hagan rápidamente y que se den cuenta, si no están cómodos con una persona, pues que puedan retomar esos nombramientos y enderezar ese rumbo para que finalmente pues puedan cumplir lo que le dijeron a los colombianos en campaña. Así que a mí me parece que está bien, y además tenemos que recordar, y lo digo, Julio, con toda la tranquilidad, el petrismo le hizo mucho daño a Colombia, y yo, más que creer que hay que hacer una purga ideológica, lo que sí creo es que hay que identificar muy bien qué personas del petrismo se están atornillando en cargos, qué personas están por ahí en esa puerta giratoria tratando de reubicarse porque tienen amigos o cercanos. Y yo sí creo que este gobierno no puede tener a personas que hicieron parte de la destrucción de Colombia durante 4 años en cargos importantes de confianza y que tomen decisiones para el país, porque el petrismo solo le dejó a este país problemas, corrupción, desinstitucionalización, y a mí me parece bien que el gobierno tome decisiones y gobierne con los que se siente cómodo. Representante Juina, hoy algo que me parece muy llamativo y quiero preguntarle, ¿qué tanta influencia tienen hoy los activistas del abelardismo en las decisiones del gobierno? Y es que llama la atención, por ejemplo, la coincidencia de los mensajes de Carolina Gómez, que a propósito no se ha posesionado como vocera en contra de Carolina Soto y que luego fuera desnombrada, si se le puede decir así, pero además múltiples cuestionamientos de influencers contra Hanna Escobar. Cuestionamientos, por supuesto, por ser una mujer liberal, por respaldar posiciones como la del aborto. ¿Qué influencia tienen estos activistas en las decisiones del gobierno? No, vea, es que a mí me parece supremamente grave, y con el saludo a mi colega Simón, aquí lo que está pasando no es que están desnombrando petristas, me da mucha pena. Carolina Soto no trabajó con Petro, no tiene nada de petrista, me da mucha pena. Hanna Escobar tampoco tiene nada de petrista, de hecho fue una activista defensora de las organizaciones de pacientes. Poca gente como Hanna Escobar se opuso tanto a la reforma a la salud de Petro. Entonces, aquí no están desnombrando, apreciado colega Simón, a la gente por haber trabajado con Petro. Aquí están desnombrando a la gente porque los bodegueros abelardistas, que ahora son la nueva secta, igual que los bodegueros petristas, son los que están tratando de imponerse a punta, digamos, de ataques en redes sociales, de tendencias, con hashtags, con fake news. Están utilizando inteligencia artificial. A Hanna Escobar le hicieron un montaje, colega Simón, le hicieron una foto con un montaje. Y 3 doritos después de que aparece la bodega abelardista y los trolls libertarios, aparece el mismísimo gobierno, entonces desnombrando a la gente. De manera que la pregunta es, ¿aquí vamos a tener un gobierno de bodegueros otra vez, al estilo Petro? ¿Aquí vamos a tener a un montón de activistas otra vez tratando de bajarse a la buena gente, a la gente idónea, para que sean esos bodegueros los que después aparezcan nombrados, como el caso del Departamento Nacional de Planeación,
que los bodegueros abelardistas salieron a atacar al doctor Carlos Sepúlveda y 3 doritos después aparecieron nombrando a un troll bodeguero libertario que lleva años insultando a la gente con racismo, con xenofobia, con misoginia. Entonces, la cosa es muy delicada. Si a nosotros nos van a decir que después de hacer campaña criticándole a Petro el sectarismo, que gobernaba con bodegueros, que estaban destecnificando las entidades del Estado, sacando a la gente buena para simplemente poner a gente con criterios de lealtad por encima de idoneidad, entonces ahora vamos a ver que el nuevo gobierno va a replicar la misma estrategia. A mí me parece tristísimo, porque yo que no voté por Abelardo, y repito, ni siquiera soy una congresista de oposición en este momento, soy una congresista independiente, yo sí esperaba una diferencia total en esta materia. Entonces, tristísimo que hayan llegado al poder con el discurso criticando a Petro por estas cosas y ahora lo están replicando exactamente igual. Representante Molina, como dice la representante Jubinao, si alguien se opuso a la destrucción del sistema de salud del gobierno Petro, como usted dice, fue Hanna Escobar, a la que usted además tiene que conocer muy bien porque ella pues es de Antioquia. A la señora le ofrecen el cargo en el Ministerio de Salud. Ella renuncia a su cargo y 3 días después la echan porque está de acuerdo con el aborto como establece la Corte Constitucional. ¿Ese proceder le parece correcto? ¿Le parece que es justo lo que hicieron con Hanna Escobar? Pues yo le digo algo que me parece la verdad, y es que un gobierno tiene toda la potestad para trabajar con las personas que se siente cómoda. Ahora, yo no voy a entrar a demeritar el tema profesional de la doctora Hanna, que seguramente es muy competente y es muy buena, pero yo sí creo que el gobierno y el presidente tienen toda la potestad de trabajar con personas con las que se sientan cómodas. Y si la nombraron y si se dieron cuenta que tiene un pensamiento diferente, una ideología diferente, que no está alineada con los propósitos superiores del gobierno, tiene toda la posibilidad de cambiarla. Para eso existen los cargos de libre nombramiento y remoción, para que el gobierno pueda trabajar con personas que le generen confianza. Los que hemos sido directivos en el sector público sabemos lo difícil que es trabajar con personas que no están alineadas con la visión de uno y con lo que uno quiere hacer. Así que a mí sí me parece, pues por supuesto que puede ser un error no revisar antes todas esas situaciones y que sería lo mejor no tener que tener ese desgaste, pero yo no le veo nada de raro y no hay que satanizar que el gobierno pues quiera cambiar a personas, porque además en el sector público las personas no son indispensables, las instituciones son las que quedan y las que pasan. Ahora déjeme decirle algo a la representante Jubinao, y es que el gobierno no fue quien desnombró a Carolina Soto, fue el gremio es autónomo. Y yo le voy a decir una cosa, hay una diferencia fundamental en lo que hizo el gobierno anterior y lo que hace este gobierno. Por supuesto que los gobiernos, los presidentes, pueden tener la posibilidad de decir con quién se sienten cómodos y con quién no en los gremios, pero nunca ha salido un ataque del presidente en contra del sector privado, nunca dijo que la CCI eran unos enemigos o que son unos corruptos que se están robando la plata de las concesiones, como lo hizo el gobierno de Petro. Aquí hay una diferencia fundamental en cómo se hacen las cosas, porque aquí lo que se ha visto con el gobierno de Abelardo es trabajo articulado con el sector privado, trabajo con los gremios, lo vimos tras el desastre, como todos los gremios se vincularon, el sector privado puso recursos porque siente confianza en un gobierno, pero es natural que un gremio que defiende intereses de sus agremiados pues también quiera tener una buena relación con el gobierno y tome decisiones. El gremio de manera autónoma es quien dice que Carolina Soto no sea su presidente y toma una decisión de no dejarla como su líder gremial para poder entablar una relación de cordialidad, para poder construir una relación de confianza con el presidente que al gremio le parece importante. Así que a mí me parece que eso también hay que diferenciarlo, porque el presidente no es quien nombra en los gremios. Uh-huh. Representante Jubinao. No es quien nombra, pero aquí sí hay una influencia, clara. Por favor, la ministra Elsa Noguera los llamó y les tiró el teléfono en medio del regaño. La única razón por la que los señores de la CCI desnombran a Carolina Soto después de haber votado los 15 miembros de la Junta por ella es porque el gobierno pidió que la bajaran, punto. Es que de otra manera no lo hubieran elegido, ¿no? Eso sí, representante Molina, las cosas son como al contrario, es que primero es uno que dos. Las cosas como son. Aquí apareció una
aparente vocera del gobierno poniendo un trino, y después de ese trino fue que se desató la tormenta. Yo repito, esto es un ataque directo al sector privado, colega Simón. Una cosa es que, por supuesto, los gremios quieran tener una interlocución con el gobierno de turno. Eso es apenas entendible. Muy distinto es que el gobierno de turno pretenda imponerle a los gremios quién tiene que presidir el gremio. Es que partamos de lo básico. Los gremios no están para defender a un gobierno y los gremios no están para complacer a los presidentes. Los gremios están para defender, en este caso, el sector privado y en este caso a la infraestructura. Y yo también le quiero decir con toda la honestidad a la Cámara Colombiana de Infraestructura, yo como congresista ayer les perdí el respeto, porque la infraestructura de este país no se construye cuando 3 empresas están cuidando contraticos con el gobierno. La infraestructura de este país se cuida con ingeniería, con gerencia, con transparencia, con la mejor gente como vocera de ese gremio. De manera que si aquí los gremios se van a arrodillar por el miedo a perder pauta, por el miedo a perder un contrato, no están defendiendo a su sector, están defendiendo un balance financiero y así no es. Ojo, nadie arriesga su capital en un país en donde con un trino se tumba al presidente de un gremio en menos de 12 horas. Entonces aquí yo les quiero decir a los gremios, si para agradarle al gobierno ustedes tienen que tener carne de militante, entonces cerremos los gremios en Colombia y más bien abramos comités de aplausos y se acabó. Pero yo sí le quiero hablar de manera muy respetuosa pero muy firme a los gremios. Aquí ustedes no se puede, así como fueron críticos con el gobierno de Gustavo Petro, que estuve de acuerdo, así como se pararon en la raya, así como defendieron su independencia con el gobierno saliente, entonces no pueden venir ahora a hacer todo lo contrario con el gobierno entrante. Yo sí les pido a los gremios que defiendan a su sector, que defiendan la independencia. Aquí hay un Congreso de la República que está para hacer respetar las instituciones. Los gremios son instituciones. El sector privado es una institución y es de las instituciones más importantes del país. Entonces los gremios, sí. Por favor, yo sí les pido independencia y aquí no puede venir entonces ahora el gobierno de Abelardo del Espriella a decir a los gremios quién los tiene que presidir y qué tienen que hacer. Me da mucha pena. Representante Molina, ¿es que a usted no le importa la independencia de los gremios? ¿O es que ahora los cargos en los gremios también se van a convertir en de libre nombramiento y remoción? Porque me acuerdo cómo se defendió con toda razón en tiempo de Petro, cuando Petro atacaba nombramientos de los gremios, como en el gremio cafetero, donde hubo un enfrentamiento muy fuerte, pero se mantuvo la independencia del gremio cafetero. O como le digo, ¿ahora son de libre nombramiento y remoción? No, pero es que el gobierno a través de un decreto o una resolución no es quien nombra a las personas en los gremios, son los gremios internamente y de forma autónoma quienes toman esas decisiones. Ahora, yo quiero que ustedes me muestren dónde el presidente Abelardo de la Espriella atacaba a los gremios. Al contrario, desde el primer día de su gobierno les ha enviado un mensaje de confianza, de que van a trabajar unidos. Insisto, lo vimos durante el problema del terremoto, cómo los gremios, el sector privado se vincularon, trabajaron juntos, llegaron los aportes. Y el gobierno lo que está haciendo es tratando de recuperar la confianza con todas las instituciones. Este es un gobierno institucionalista, este es un gobierno que quiere trabajar para que se recupere la confianza que se perdió con Gustavo Petro, pero por supuesto que el gobierno también tiene el derecho a decir en qué momento está de acuerdo o no está de acuerdo con una decisión de un gremio, sin atacarlo. Es que yo no he visto que el presidente se refiera mal a CCI, ni que diga que dentro de la CCI hay unos ladrones, como lo hacía el presidente Gustavo Petro, ni que es que se están robando la plata de las concesiones. Es que aquí hay que hacer una diferenciación. Una cosa es usted respetar las instituciones, una cosa es mantener una relación cordial de respeto con las instituciones y otra cosa es que el gobierno también tiene la posibilidad de opinar y de decir cosas que le parecen o no le parecen, y eso no puede ser un problema, eso no puede ser un problema. Por supuesto, es posible que el gobierno no se sintiera cómodo con la doctora Carolina, quien, insisto, es una mujer competente, que respetamos todos, pero por supuesto que el gobierno puede mencionar, porque se vienen muchas cosas importantes, se viene el tema de la reconstrucción del país, donde la CCI y los constructores son claves y fundamentales, y por supuesto que es muy bueno que el gobierno pues pueda trabajar con un gremio en el que siente confianza con quienes dirigen el gremio. Ellos son Catherine Jubinao, de la Alianza Verde, y él es Simón Molina, de Creemos. Ambos, muchísimas gracias.